Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lina Guerra y yo soy una sierva de Dios. No soy una especialista en la Biblia o no tengo ningún título que, de teología o de ninguna otra cosa que haya estudiado para venir a hacer los videos que voy a hacer. Pero soy una ferviente admiradora de Dios. Soy una enamorada de Dios, una apasionada de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, y esa pasión me ha hecho buscar de la presencia de Dios y de estudiar de su palabra. Yo empecé a estudiar de la palabra de Dios buscando seminarios, buscando congresos, buscando esos eventos cristianos que me alimentaran, porque yo tenía una sed y un hambre tremenda por saber de la palabra. Y bueno, gracias a Dios que Él me ha estado saciando de su presencia, y con esa búsqueda que yo he tenido me ha enseñado muchas cosas, me ha dado revelación de su palabra, porque al principio yo buscaba, abría la Biblia y no entendía nada, me sentía perdida, no encontraba, no sabía qué hacer para poder entenderla, porque es un poco difícil, pero yo no sabía por qué se me dificultaba, hasta que empecé a ir a Rema. No me inscribí en la escuela bíblica, pero ellos ofrecen clases gratis para todos los que viven aquí en Tulsa, Oklahoma. Yo les recomiendo, ellos tienen clases gratis de la Biblia 3 días a la semana. Entonces yo empecé a ir ahí y empecé a aprender, y me gustó muchísimo. Entonces ahí yo me di cuenta que para que uno pueda entender de la palabra de Dios, tiene que tener un nuevo nacimiento, de lo cual vamos a hablar hoy. Entonces, a mí se me hizo muy interesante que en mi propia experiencia fue algo que yo no sabía, que nunca imaginé que tuviera uno que nacer de nuevo para poder entender la palabra de Dios. Y así es, uno tiene que nacer de nuevo, hacer una confesión de fe, una confesión o una oración, pero para esto primero se tiene que hacer un arrepentimiento genuino, lo cual lo voy a explicar. Y después de que uno hace todo esto y esa conversión y ese nuevo nacimiento, uno empieza a tener revelación de la palabra de Dios, y empieza uno a entender muchas cosas y empieza a tener un cambio en su vida. Yo no estoy aquí para hablar de ninguna religión, yo respeto todas las religiones, yo no vengo aquí a hablar de ninguna religión en específico, yo solamente vengo a invitarlos a que lean la palabra. Y para las personas que se les hace muy difícil, como a mí se me hacía, porque no entendía nada, bueno, pues les quiero dar así como tips de cómo pueden empezar, o personas que quieren aprender a orar, porque yo no sabía orar y se me hacía muy difícil todo eso. Entonces aprendí que tenemos que orar conforme a la palabra de Dios, como viene en la Biblia. Y entonces cuando uno va sabiendo todo eso, es muy fácil y uno empieza a hacer una relación con nuestro Señor Jesús, una relación de amor, una relación de conversación con nuestro Padre Celestial. Entonces por eso es que yo voy a hacer estos videos. Este va a ser el primer video, y vamos a hablar de que nosotros tenemos que nacer de nuevo para poder pertenecer a la familia de Dios, porque en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
en 2 Corintios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando uno cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús se encarnó de la Virgen María, que Jesús se hizo hombre y que Jesús vino a morir en esa cruz por nuestra salvación, uno es salvo. Y son unos requisitos que uno tiene que tener, y yo los voy a ir mencionando poco a poco. También otra cosa que yo les quiero recomendar: no hagan caso a todos los videos, a toda la gente que habla de la palabra de Dios, hasta que ustedes corroboren que lo que les están hablando viene en la Biblia. Yo les voy a poner en los videos que yo haga, en todos, les voy a poner las citas bíblicas. Para que ustedes vayan y confirmen que lo que se está hablando es real, es verdadero y que se sacó de la palabra de Dios, de la Biblia. Muchas veces utilizo Reina Valera, muchas veces utilizo Nueva Traducción Viviente porque me encanta, porque es muy entendible, usa palabras muy comunes que todos podemos entender, pero siempre vayan y verifiquen que ahí está. ¿Sí? Eso es muy importante. No pueden ir y escuchar cualquier video, porque entonces si alguien pone un video, todos podemos poner un video en YouTube, pero no quiere decir que todos van a ser verdaderos. Tienes que estar muy seguro de que lo que tú estás escuchando viene en la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 Corintios y ahí dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cuando uno viene a Cristo, uno tiene que tener un arrepentimiento genuino, arrepentirse de todo lo que pecó, de todo su pasado, de todo, y porque Cristo cargó el pecado en la cruz y Cristo vino a salvarnos y a redimirnos de la maldición de la ley. Solo por eso, después de ese momento, todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros somos perdonados. Y nosotros en ese momento Dios nos da un espíritu, nos da un corazón nuevo, nos quita ese terco corazón de piedra que teníamos antes, nos da un corazón nuevo, un corazón tierno, y nos corona de amor y tiernas misericordias, porque así lo dice su palabra. Entonces, después de eso, Dios nos perdona y a Dios se le olvidan todos nuestros pecados. Entonces, si a Dios se olvida de todo, nosotros no tenemos para qué estar recordando. No es bueno que estemos recordando lo que hicimos en el pasado, lo que nos lastimaron, lo que nosotros lastimamos. No es bueno. ¿Por qué? Porque eso crea un sentimiento de culpa, un sentimiento de condenación, y eso no nos hace beneficio para nada. Entonces, en 1 Juan 1:9 dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo no me acordaré de tus pecados. Entonces Jesús no se acuerda más de los pecados. Nosotros no tenemos para qué recordarlos. Jesús borró esas rebeliones por amor, porque Él por amor fue a morir en esa cruz. Él cargó nuestros pecados. Él por amor cargó el pecado. Por amor sufrió todo lo que sufrió, porque tanto nos amó. Y Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, envió a que su Hijo se hiciera hombre para morir en esa cruz por nosotros. En esta ocasión estoy utilizando la versión de la Biblia Reina Valera. En Juan 3, del 3 al 5, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí también Jesús nos está mencionando que tiene que haber un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Este nacimiento no es cuando uno nace de su mamá. ¿Por qué? Porque Nicodemo le contestó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí Jesús no se estaba refiriendo a un nacimiento de cuando uno nace, se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual. Entonces, esto es lo que les acabo de explicar, de que uno se arrepiente de sus pecados y uno acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, y en ese momento uno es nacido de nuevo.
Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí nos confirma porque lo está mencionando donde dice del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Entonces esto se refiere a un nacimiento espiritual, un nacimiento de nuestro espíritu. Entonces en Lucas 13:5 dice: os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. También aquí nos está hablando de ese arrepentimiento que tenemos que tener. Nosotros, para poder nacer de nuevo, tenemos que arrepentirnos y tener ese deseo de no volver a pecar y de no volver a tener esa vida que llevábamos. A todos nos llega un momento en nuestras vidas donde queremos un cambio, donde nos damos cuenta que tenemos un vacío, donde nos damos cuenta que la vida que tenemos no es la vida que queremos. A todos en nuestra vida nos llega ese momento, porque Dios nos creó con un espacio donde solo Él lo puede llenar. Y nosotros queremos llenar ese espacio con cosas de este mundo, porque no sabemos en realidad, no sabemos de Dios y no sabemos que Él así nos creó. Pero cuando nosotros empezamos a buscar de Él, a clamar a Él y a decir: ¿sabes qué, Dios mío? Yo necesito un cambio en mi vida, yo necesito de ti. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que hagas algo en mi vida. Así me pasó a mí. Y cuando uno clama a Dios, Dios responde. Entonces en ese momento, cuando uno se arrepiente de toda esa vida y hace su confesión de fe, la confesión de fe la voy a poner al final, en ese momento uno nace de nuevo espiritualmente. Entonces nuestro espíritu es salvo y somos salvos por la gracia de Dios. Es solo por la gracia de Dios que nosotros alcanzamos la salvación. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto lo encontramos en Romanos 8:16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En ese momento Dios nos acepta como sus hijos. Él es nuestro Padre, nos da espíritu, nos empieza a cambiar ese corazón de piedra por un corazón tierno y receptivo, y es cuando el Espíritu Santo se posa sobre nosotros y empieza el primer fruto del Espíritu Santo es el amor, pero del amor empiezan a desarrollarse muchos frutos espirituales. En la palabra solo se mencionan 9 o 12. En algunas nombran 9, en algunas nombran 12. Pero yo estoy segura que hay muchísimos más. Porque Dios es amor. A Dios, por más que estudiemos la palabra de Dios, a Dios nunca lo vamos a terminar de estudiar. Porque Dios es infinito, Dios es el Todopoderoso, y la mente humana nunca va a tener el alcance y la inteligencia de poder estudiar a Dios. Pero bueno, lo que podemos ver con nuestra mente y con nuestros ojos espirituales, al menos lo que yo he visto, es que no son solo esos frutos que se mencionan, sino que vienen muchísimos más frutos. Pero el primero es el amor, y después empiezan más frutos. Viene la paciencia, benignidad, mansedumbre, pero ese es otro tema. Cuando una persona nace de nuevo, automáticamente comienza a tener un cambio externo e interno por la gracia de Dios. Esto se debe a que en ese momento recibimos el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice en Hechos 1:8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esto es Romanos 5:5, donde vuelve a mencionar que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ese amor ágape, que es el amor incondicional, el amor
de Dios lo derrama en nuestros corazones y eso empieza a hacer que nosotros tengamos ese cambio. ¿Ok? En Efesios 4, 23 al 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto quiere decir, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando uno nace de nuevo y recibe ese espíritu y ese nuevo corazón, no quiere decir que ahí ya se terminó todo. Nosotros tenemos la obligación de seguir alimentándonos de la palabra de Dios y de seguir buscando renovar nuestra mente, porque la mente es otra cosa muy diferente. Nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. El cuerpo son los 5 sentidos. El espíritu es el nuevo espíritu que acabamos de recibir. Él es salvo. Por gracia somos salvos de espíritu. Pero el alma controla la mente. Y la mente controla los pensamientos. Y muchas veces lo más difícil de controlar como seres humanos es la mente. La mente son pensamientos y emociones. Y más uno de mujer, uno tiene muchas emociones. Entonces es un constante trabajo. Diario tenemos que leer de la palabra y diario tenemos que renovar nuestra mente. Y diario tenemos que controlar nuestro cuerpo con esos 5 sentidos. Entonces es un trabajo de toda la vida y de todos los días y a todas horas. Hasta dormidos tenemos que estar orando, hasta dormidos tenemos que estar meditando la palabra de Dios. Y esto se logra. Déjenme les digo, para los que piensan que esto es algo imposible, no es imposible, porque si yo lo he llevado a cabo es porque se puede hacer. Y yo sé que hay muchísimas personas que son ejemplo a seguir de que lo han hecho. Entonces yo los invito a que lo intenten. Sí se puede, y al principio cuesta un poquito de trabajo, pero ya después yo también voy a dar tips de cómo llegar a lograr esto, ¿sí? Pablo le escribió a los cristianos nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, cuando les dijo que tenían que hacer algo con sus cuerpos, con sus mentes o almas. O sea, aquí lo está diciendo, porque dice que Pablo les escribió a los cristianos nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, cuando les dijo que tenían que hacer algo con sus cuerpos, con sus almas, que es la mente, pensamientos, emociones, y les decía a los creyentes que tenían que presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo a Dios y asegurarse de que sus mentes fueran renovadas con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Qué es lo más difícil? Crea una atmósfera agradable. Pon alabanzas bonitas. Deja de ver películas que traen violencia, que traen pornografía, que traen cosas que no se debe. Deja de escuchar música que se escucha, que trae malas palabras, que trae cosas que uno no debe escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros, les acabo de mencionar que el hombre, el ser humano, es cuerpo. Entonces el espíritu que ahora mora en nosotros, tenemos que nosotros educarlo. Él solo no lo va a hacer, porque para empezar se necesita fuerza de voluntad y querer hacerlo. Entonces cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús, es donde empieza el trabajo. Dices, ok, yo quiero lograr esto, yo quiero tener una vida espiritual y quiero tener esa relación con Jesús, esa relación con Dios, y quiero llegar a niveles espirituales más profundos. Ok, empieza el trabajo. Nací de nuevo y mi espíritu está recién nacido y empieza a alimentarte con la palabra, empieza a leer la palabra. No importa que no te lo aprendas, yo no me he aprendido muchos versículos, muchos me los he aprendido, me los he memorizado porque los repito, pero no sé dónde se encuentran. Está bien, solamente eso va a ser con el tiempo. Entonces empieza a leer la palabra. Cuando tú mantienes tu mente ocupada en las cosas de Dios, Dios ayuda.
y Dios va a empezar a ayudarte, el Espíritu va a empezar a ayudar a renovar esa mente. Ok, que tengo un mal pensamiento, que quiero pelear con alguien, o que se me ocurrió algo que no es bueno a los ojos de Dios. Ok, pon una alabanza, empieza a alabar a Dios, pon una película cristiana, organiza tu día, haz un horario, a tal hora voy a orar, a tal hora voy a cantar alabanzas, a tal hora voy a ver una película cristiana con mis hijos. Empieza a cambiar la atmósfera. Y empieza a decirles en tu casa, ok, aquí ya no se va a escuchar esa música, aquí solo se va a escuchar alabanzas. Aquí ya no se van a ver ningún tipo de películas, aquí se van a ver películas cristianas, o no se ve nada. No es difícil porque yo lo hice. Y yo, en una de las tareas que nos dejaron en Rema, fue por una semana escuchar alabanzas y solo música cristiana. Y yo lo hice. Después de esa semana me quedé acostumbrada. Yo sé que va a haber personas que no se van a acostumbrar, ¿sí? Porque hay personas que ya estamos listas, hay personas que ya estamos listas y estamos tan necesitadas de Dios y de un cambio en nuestras vidas que se nos hizo más fácil. Pero también he escuchado testimonios de personas que pasó el mes y ya no querían saber de alabanzas. Bueno, inténtalo. Ahora, yo sé que si tú estás viendo este video es porque Dios ya te puso ese deseo en tu corazón de hacer algo y de hacer un cambio. Y lo vas a hacer y lo vas a intentar en el nombre poderoso de Jesús. Esas personas que están viendo este video, yo sé que lo van a hacer y lo van a lograr, porque si yo pude, todas las personas pueden. Porque Dios murió en esa cruz por nuestra salvación, por la de todos, no por la de unos cuantos, y no, por toda la humanidad, por la de todos. Cada una de las personas alcanzan la salvación cuando la quieren y lo desean en su corazón. Entonces yo sé que lo van a lograr. Después de que empieza todo este cambio, se van a preguntar, ¿por qué a mí me pasó? ¿Cómo yo sé si sí tuve un nuevo nacimiento en Cristo Jesús? Y acudiendo a la Biblia por sí mismo, viendo con sus propios ojos, sabiendo con su propio corazón que usted está en una buena relación con Dios, que tuvo un arrepentimiento genuino y que vive continuamente agradando a Dios, usted se va a dar cuenta, porque así me pasó a mí. Yo empecé, gloria a Dios, fue muy rápido, desde que yo me decidí, yo empecé a ver ese cambio. Primero en mi carácter, porque yo era muy explosiva. Y además bien acelerada y bien loca, y si a mí se me ponía una idea en la cabeza, yo lo hacía. No tenía miedo. Si yo decía, yo me quiero ir a subir a aquella montaña, a la punta de aquella montaña, y yo iba y me subía, y si decía, de ahí me aviento, más emocionante todavía, iba y lo hacía. Nunca pensaba en las consecuencias. Entonces, después de que viene, entonces, tú solita empiezas a ver que ya no tienes esos arranques, o en otras cosas, como algo que era normal para mí, empezaba a ver como que, oye, espérate, eso como que no, ¿por qué voy a hacer eso? Y dejas de hacerlo. Entonces tú empiezas a ver, hay un cambio, empiezan a gustarte otras cosas, ya no te llaman la atención unas cosas, empiezas a ver que amistades se empiezan a alejar. ¿Por qué? Porque ese ambiente como que ya no. Entonces tú ya hablas de otras cosas, tus amistades hablan de otra cosa, como que ya no encajas. Está bien, porque si te quedas solo, disfruta tu soledad, agarra la Biblia, empieza a leer de la palabra. Es lo que a mí me pasó. Yo estaba así como que sola, así como que ya, o sea, y como que ya no encajaba. ¿Por qué? Porque lo que a mis amistades les gustaba y les llamaba, a mí ya no. Y yo empecé a ver, no es bueno juzgar, porque ni siquiera Jesús nos vino a juzgar, ni Jesús juzgó. Dios nos va a juzgar.
el Padre nos va el día del juicio Dios nos va a juzgar. Pero ni siquiera Jesús vino a juzgar. Nosotros no tenemos que juzgar, pero sí me empecé a dar cuenta como que, eso como que ya no va, o sea, no va conmigo. Ya las cosas que me divertían, el chisme, por ejemplo, ya oía un chisme y ay, como que no, o sea, no, ya no quieres participar. Y antes no, pues hasta le dabas más vuelta y ay, ¿a poco sí? A ver, y acá, y le buscas y le sacas hilo. No, empiezas así como que ya, o sea, cosas empiezas a tener un cambio y como que ya no encajas en muchos lugares. No te sientas mal, felicidades. Vas por el camino correcto. ¿Por qué? Porque Dios te empieza a cerrar unas puertas, pero es porque unas puertas más grandes y más anchas las va a abrir. ¿Por qué? Porque has dado ese paso de obediencia, porque has decidido seguir a Dios. Y van a venir bendiciones en abundancia, van a venir cosas increíblemente maravillosas. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice, que te encargues de sus asuntos y Él se va a encargar de los tuyos. Y porque Dios es bueno, Dios es maravilloso y Él siempre nos premia. Él premia a sus hijos obedientes, como cualquier padre premiaría a su hijo que obedece. Entonces, ¿cuánto más nos va a dar el Padre Celestial a sus hijos cuando lo buscamos y cuando somos obedientes a su palabra? Entonces, al comenzar no hice la oración porque la hice antes de prender la cámara, pero en este momento quiero dar gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por mi vida, gracias a Dios porque todos los que están viendo este video, yo sé que se van a beneficiar porque no es cosa mía y no es cosa de ustedes, es cosa que Dios está haciendo, porque Dios los está llamando. Así como me llamó a mí, los está llamando a ustedes porque Él quiere que tengan vida eterna y vida en abundancia. Y gracias a Dios por estos medios, porque gracias a esto podemos compartir de su palabra y muchas personas van a venir a Él. Soy una sierva de Dios que trabajo para el reino de Dios, ganando almas para su reino. Y gracias por mirar este video, gracias por todo. Yo sé que vienen bendiciones grandes para cada uno de los que vean este video. Dios los bendiga, los amo.